La clase de hoy la vamos a dedicar a repasar la estructura atómica y el sistema periódico. El modelo de Rutherford, recordemos que estaba formado por un núcleo central donde estaba la mayor parte de la masa y estaba formado por protones, partículas de carga positiva, y neutrones, que eran partículas de prácticamente la misma masa que los protones, pero que no tenían carga. Y luego teníamos la corteza, donde estaban los electrones girando en órbitas circulares. Cualquier especie química la representamos por su símbolo. Aquí ponemos el número atómico, y el número atómico coincide con el número de protones de la especie. Recuerden que la tabla periódica estaba ordenada en función del número atómico, es decir, del número de protones. Aquí arriba se escribe el número másico, y el número másico es igual al número atómico más el número de neutrones. Bien, el número de protones, como hemos dicho, coincide con el número atómico. Si el elemento es neutro, es decir, no tiene carga, como este que hemos escrito aquí, el número de protones y el número de electrones es el mismo. Ahora bien, si el elemento tiene carga, que se escribe ahí, pues si tiene carga positiva, significa que tiene más protones que electrones. Y si tiene carga negativa, al revés, que tiene más electrones que protones. Por tanto, el número de electrones lo podemos calcular con Z, que es el número atómico, si además le restamos la carga. Obviamente, si un elemento tiene carga positiva es porque ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Por ejemplo, este elemento. Pues este elemento ha perdido 2 electrones. Tiene 20 protones y el número de electrones sería 20 menos 2, que es 18. ¿Qué pasa si el elemento tiene carga negativa? Por ejemplo, este. Pues si tiene carga negativa, es al revés, que tiene más electrones que protones. Y eso significa que ha ganado electrones. En concreto, habrá ganado tantos electrones como indique la carga. En este caso, un electrón, 9 más 1, 10. Si ustedes emplean esta fórmula, sería Z, que vale 9, menos la carga. Y la carga vale menos 1. 9 menos 1. Menos por menos es más. 9 más 1, 10. ¿Y cómo calcular el número de neutrones? Pues el número de neutrones se calcula despejando de esta fórmula, que sería A menos Z. Bien, ya sabemos cómo calcular todas las partículas fundamentales. ¿Cuántos protones tiene? Pues tantos como indica el número atómico, 34. Esto importante. ¿Cuántos electrones? Tiene carga negativa, ¿verdad? Eso significa que tiene más electrones que protones. ¿Cuántos electrones más? Pues tantos como indica la carga, que es 2. Luego tiene 36 electrones. ¿Y cuántos neutrones? Pues A menos Z.
Y A es este número que hay aquí. 78 menos 34. Ese sería el número de neutrones, que es 44. Recuerden también que el símbolo del elemento depende del elemento que es, y el elemento está fijado por el número de protones. Es decir, la tabla periódica está ordenada por el número atómico. Si yo quisiera saber qué elemento tiene 34 protones, me voy a la tabla periódica y busco el elemento con número atómico 34, que sería el selenio. El problema dice ahora, el dibujo representa un ión de carga más 2. ¿Qué significa que el ión tiene carga más 2? Pues que ha perdido 2 electrones. O dicho de otra manera, que el átomo neutro tiene 2 electrones más que el ión. Luego entonces el átomo neutro debería de tener una capa más aquí con 2 electrones. Esta sería la configuración del átomo neutro. ¿Cuántos protones tiene el núcleo? Pues los mismos que electrones el átomo neutro. ¿Cuántos tiene? Pues 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 8 en la tercera y 2 en la última, que sería 20. ¿Cuál es el número atómico? Pues el número atómico coincide con el número de protones, es decir, 20. Y ahora dice, ¿cuántos electrones tiene el ión? Ahora me estoy refiriendo al ión, luego borro estos porque estos son del átomo neutro. Luego, ¿cuántos tiene? Pues 2 más 8 más 8. 2 más 8 más 8, que serían 18 electrones tiene el ión. Recordemos entonces que hay dos tipos de iones. Los positivos, en los cuales se pierden electrones respecto al átomo neutro, y los negativos, en los cuales se ganan electrones respecto al átomo neutro. El problema dice, en el dibujo se muestra un átomo neutro, importante, neutro, mismo número de protones que de electrones. Responde a las siguientes preguntas sobre ese átomo. Y la primera es ¿en qué periodo está? El periodo viene dado por el número de órbitas, no orbitales, o niveles de energía que tiene el átomo. ¿Cuántas órbitas o niveles de energía hay? 1, 2, 3. Luego el periodo sería que está en el periodo 3, porque tiene 3 órbitas o 3 niveles de energía. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la carga de su ión más estable? Recuerden que el ión más estable se forma cuando el ión adquiere la configuración de octeto. Recuerden que el octeto se forma cuando hay 8 electrones en la última capa, salvo que fuera el hidrógeno o el litio, los elementos cercanos al helio, que lo que intentan es tener 2 electrones. Bien, este elemento, ¿cómo puede llegar a 8 electrones? Pues de dos maneras. Podría perder 5 electrones o puede ganar 3 electrones. ¿Qué es más fácil? Pues el número más pequeño. Esto es más fácil. Si gana electrones, la carga será negativa. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos.
Luego, ¿cuál sería la carga del ion más estable? Si gana electrones, carga negativa, tiene que ganar 3 electrones, carga menos 3. ¿Cuántos electrones de valencia posee? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel, 5. ¿Cuántos protones? Pues como el átomo es neutro, tiene el mismo número de protones que de electrones. Hay 15 electrones, 2 más 8 más 5, en las diferentes capas. Luego, ¿cuántos protones posee? 15. Y ahora la pregunta que viene es, ¿en qué grupo está el elemento? Si recordamos el sistema periódico, los grupos vienen dados por las columnas. Este es el grupo 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así hasta el grupo 18, que es el de los gases nobles. Si nos fijamos, este número indica el número de electrones de valencia. Este tiene 1, este 2, 3, 4 y así. Cuando el número tiene 2 cifras, lo que indica el número de electrones de valencia es la última cifra. La última cifra indica el número de electrones de valencia. ¿De acuerdo? Obviamente, si tiene 5 electrones de valencia, si estuviera aquí, tendría que tener, estos no los vemos este curso. Luego, si tienen 5 electrones de valencia, tiene que estar en el grupo 15. Está en el grupo 15 y en el periodo 3. Luego el elemento sería este, el fósforo. Está en el grupo 15. Y por último, ¿cuál es el número atómico de ese elemento? El número atómico coincide con el número de protones. Luego sería Z igual a 15. Bien, me pregunta ahora, en el dibujo se muestra un átomo neutro. Eso significa que el número de protones y electrones es el mismo. ¿Cuál es la carga del ion más estable? Nos vamos a la capa de valencia, la última capa. ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para llegar al octeto, podría perder 6 o ganar 2. ¿Qué es más fácil? ¿Perder 6 o ganar 2? Pues ganar 2. Gana 2 electrones para llegar al octeto. ¿Y eso qué significa? Si gana electrones, la carga es negativa, porque los electrones son negativos. Si gana 2, la carga del ion más estable sería menos 2. ¿En qué periodo se encuentra? Pues el periodo venía dado por el número de capas de electrones. Hay 1, 2 y 3 capas de electrones. Luego el periodo n igual a 3. ¿Y en qué grupo se encuentra? Vuelvo a decir, nos volvemos a ir a la tabla periódica. Como no vemos los elementos de transición, este es el 1, este es el 2, 13, 14, 15 y 16. Acaba en 6 electrones de valencia. Luego estamos en el grupo 16.
y tenemos 3 capas de electrones. Perdón, esto es 2 y esto es 3. El elemento sería el azufre. El grupo será, por lo tanto, el 16. ¿Por qué? Porque tiene 6 electrones en la última capa. Bien, en el dibujo se representa la distribución electrónica de un ion de carga -1. ¿Qué significa eso? Como la carga es negativa, el ion habrá ganado un electrón respecto al átomo neutro. Por tanto, el átomo neutro tendrá un electrón menos. Si lo ganó, el átomo neutro tiene un electrón menos, que fue que ganó el ion. ¿Cuántos electrones tiene el ion? Tiene 10. Luego el átomo neutro tendrá 9 electrones, posee el átomo neutro. Y como es un átomo neutro, tiene el mismo número de protones que de electrones. Si tiene 9 electrones, significa que tiene 9 protones. Estoy hablando del átomo neutro. Y como el número de protones es igual al número atómico, tengo que el número atómico del átomo neutro debe de ser 9. Vamos a la tabla periódica y buscamos el elemento que tiene 9 protones y 9 electrones. Y es este, el flúor. ¿De acuerdo? Tiene 9 electrones y 9 protones. Escribe el símbolo del elemento flúor. Bien, un problema como el primero que hicimos. Dada la especie, calcular el número de protones. Recuerden que el número de protones viene dado por este número de aquí, que es Z. Luego el número de protones sería 38. Tendríamos 38 protones. El número de electrones tiene carga positiva. ¿Qué significa eso? Que los electrones se han perdido. ¿Cuántos se han perdido? Pues tantos como indica la carga, que es 2. 38 menos 2, 36 electrones. Y por último, el número de neutrones, que sería el número másico menos el número atómico. Y el número másico es este número de aquí, es decir, 88 menos 38. Y 88 menos 38, 50 neutrones tiene este elemento. Bien, señala todas las características que poseen cada una de las siguientes partículas. Protón. Vamos a ver, el protón obviamente se encuentra en el núcleo, posee carga positiva, por tanto negativa no, su masa aproximadamente es de 1 UMA, está en el núcleo, luego en la corteza no, y no posee carga también es falso porque la carga es positiva. El neutrón también está en el núcleo, no posee carga positiva, tampoco negativa, sino que es neutro. Y neutro significa que no posee carga. Su masa aproximadamente es la misma que la del protón y tampoco se encuentra en la corteza porque está en el núcleo. El electrón, este sí es verdad que no está en el núcleo porque está en la corteza. Y su carga no es positiva, su carga concretamente es negativa, su masa es muy pequeña, 10.000 veces menor, luego no es de 1 UMA, y tampoco es verdadero que no posea carga, puesto que la carga es
negativa. ¿Cuántos electrones de valencia poseen los elementos del grupo 16? Ya sabemos que en los elementos de los grupos 13 al 18, el número de electrones de valencia viene dado por la segunda cifra. Es decir, los elementos del grupo 16 poseen 6 electrones de valencia, que son 6 electrones en el último nivel energético. Recuerden que los elementos del mismo grupo, de la misma columna, se caracterizan porque tienen el mismo número de electrones de valencia y además presentan propiedades químicas similares, de ahí el nombre de familia. Por tanto, los elementos del mismo grupo poseen el mismo número de electrones de valencia, es decir, el mismo número de electrones del último nivel y propiedades químicas similares. Si estamos en el grupo 16, este es el 13, 14, 15 y 16. Estamos en este grupo, que son los anfígenos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles de las siguientes especies son isótopos del mismo elemento? Y nos aclara que los símbolos A, B, C, D y E no son reales. Si estamos en el mismo elemento, tiene que tener la misma Z. Este tiene 22, este tiene también 22, luego es el mismo elemento. Este tiene 23, luego es un elemento distinto. Este tiene 24, luego es otro elemento distinto. Y este último tiene 21, luego es otro elemento distinto. Luego los isótopos serán este y este. ¿Por qué? Porque son del mismo elemento y tienen por lo tanto el mismo número de protones, mismo número atómico, pero diferente número másico. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Es decir, el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Indica todas las características que poseen los siguientes tipos de radiaciones. Recuerden que la radiación alfa estaba formada por núcleos de helio. ¿Qué significa eso? Pues son átomos de helio que han perdido los electrones. El helio es este átomo, tiene 2 protones y 2 neutrones, y si ha perdido todos los electrones, el núcleo tendría carga más 2. Esas son las partículas alfa. Las partículas beta son electrones acelerados. Y los rayos gamma son pura energía, son radiación electromagnética. Otra diferencia es el poder de penetración. Los rayos alfa tienen un poder de penetración bajo. Se paran con un simple papel. Los rayos beta, la radiación beta, tiene un poder de penetración medio. Y los rayos gamma tienen un poder de penetración muy alto. Se filtran por plomo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.